¿Qué son los queries o sentencias o peticiones a la base de datos? Hemos estado ya utilizándolos desde que empezamos el curso y simplemente se refieren a las instrucciones que le podemos mandar a la base de datos. Por ejemplo, primero vamos a conectarnos a nuestra base de datos con mysql-user root. Una vez conectado, todos los comandos que utilicemos en este momento se les puede referir como peticiones o queries. Por ejemplo, show databases. Con esto vemos todas las bases de datos existentes en este contexto, es decir, para este usuario. Podríamos entrar con otro usuario y que nos muestre diferentes bases de datos. En este caso nos muestra todas porque es el usuario root y tiene acceso a todo. Pero por ejemplo, si nos metiéramos con MySQL sin parámetros, show databases, y solo nos muestra test y information schema. Vamos a salirnos una vez más y vamos a entrar otra vez con el mismo usuario root, show databases, y ya tenemos esa sentencia para mostrarnos las bases de datos. Por ejemplo, si queremos utilizar una o ver información de ella, vamos a ver, por ejemplo, nuestra base de datos que creamos, que es SQL Course, use SQL-course, y inclusive nos dice que el comando fue ejecutado de manera correcta o no. Esto casi siempre es cierto dentro de las bases de datos, es decir, le enviamos peticiones y nos dice sí o no, se logró ejecutar el comando o la petición. Por ejemplo, también tenemos otras para seleccionar datos de la base de datos o inclusive hacer operaciones dentro de la misma. Por ejemplo, podemos decir que nos muestre la versión que tenemos de MySQL. Podemos hacer con select version, que es una función interna de MySQL, y nos muestra la versión actual que tenemos instalado en MySQL. También podemos seleccionar, por ejemplo, fechas con select now, que es la fecha actual del sistema. También podemos solicitar el estatus de la base de datos, por ejemplo, con status, y nos muestra en qué estatus está, si está conectada, está prendida, cuánto tiempo lleva ejecutándose. También tenemos sentencias como las que habíamos visto de show tables. Y podemos tener otra sentencia que se llama describe, que nos dice cómo está estructurado una tabla. Por ejemplo, describe person o describe user o describe user type. User-type. Como pueden observar, con estas peticiones que le estamos haciendo en la base de datos, nos regresa diferentes valores, diferentes estructuras, y la estructura casi siempre va a ser la misma entre bases de datos, simplemente cambia las funciones internas. Veamos algunos ejemplos de ellas, por ejemplo, la función concatenar, select, concat, y nos concatena dos valores. En este caso vamos a decir Bernardo, nos los concatene con espacio Pineda, y nos regresa el resultado en una sola línea, Bernardo Pineda. También tenemos otras funciones, por ejemplo, cómo determinar el día de la semana a partir de una fecha con select day name, y por ejemplo vamos a colocar una fecha de nacimiento 1980-febrero-19. Damos enter y nos dice que es martes. También, por ejemplo, tenemos otras funciones que podemos utilizar para diferentes acciones. En este caso veremos dos ejemplos. Uno es linked, para que nos muestre el tamaño de una cadena. En este caso vamos a ver de qué tamaño es el nombre Bernardo. 8 caracteres. Y por último, pueden hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, select 1 más 1. Select 50 más 200. O inclusive podemos redondear. Por ejemplo, select round, entre paréntesis, 3.1416, punto y coma. Y nos redondea a 3. Por ejemplo, si le decimos 3.5, nos va a redondear a 4.
Ahora recuerden, siempre son peticiones las que le enviamos a la base de datos. Tienen que estar en el lenguaje apropiado, en este caso es SQL, para que nos mande resultados que podamos utilizar. Y realmente a eso se refieren las peticiones o los queries.